Apocalipsis 22, vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 15, aunque dudo que lleguemos allá, pero vamos a leer hasta allá. Dice así la palabra de Dios, la revelación o la culminación de esta revelación dada a Juan, pero para toda la iglesia. Dice así: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Padre, auxílianos. Padre, en Cristo Jesús, rogamos tu bendición y tu favor para este tiempo. Necesitamos que tu obra poderosa, que la obra poderosa de tu Espíritu sea en cada uno de nosotros, inclinando nuestros corazones a ti, haciéndonos mirar a ti, haciéndonos sensibles a tu voz. Señor, en este tiempo de exposición a tu palabra, realmente capacítanos para exponernos a tu palabra de verdad. Y rogamos también, Señor, que haya en nosotros este mismo sentir durante toda la semana, no solo hoy escuchando tu palabra, sino meditando en ella. Padre, te imploramos en Cristo también que me auxilies a mí para exponer con denuedo, con verdad, con doctrina tu palabra. En Cristo. Amén. Muchos son los que se levantan en la historia o se han levantado en la historia con la pretensión de hacer daño al pueblo de Dios. Muchos son. A lo largo de la historia hay muchos casos de hombres. El diablo ha usado muchas personas. Ellos con sus deseos pecaminosos han querido hacerlo también, no solo con la influencia del diablo, pero las pretensiones de hacerle daño al pueblo de Dios o a la iglesia de Dios. En todos los tiempos ha habido personas, ha habido individuos, ha habido pueblos incluso que se han levantado en contra de la esposa del Cordero, en contra de la iglesia. Desde el mismo comienzo hasta nuestros días, en toda la historia, este esfuerzo continúa. Por solo hacer algunas menciones de casos en que se han levantado personas y pueblos en contra del pueblo de Dios, les quiero recordar a Amán en tiempos del rey Asuero y de la reina Esther, ¿verdad? ¿Qué propósito tenía este hombre? Destruir por completo al pueblo de Israel. Exterminar, deshacer de la faz de la tierra. ¿Y de dónde viene ese deseo? No solo era un hombre perverso, Amán, sino era un hombre perverso y con una perversidad diabólica horrible, pues
quería, no solo quería prominencia, no solo quería ser alguien importante y quería que todo el mundo lo reconociera, sino que su espíritu también quería destruir al pueblo de Dios, destruir al pueblo de Israel, destruir a la iglesia en ese tiempo. Y nosotros sabemos cuál fue su fin. Porque sí, muchos se levantan, pero ¿y la agenda de ellos prosperará? Herodes comenzó, bueno, hay varios Herodes, pero el Herodes, estoy hablando ya al final del tiempo de Cristo, al comienzo de los apóstoles en su ministerio. Nosotros sabemos que tomó preso a Jacob, le cortó la cabeza, y eso le gustó a uno de los apóstoles, y eso le gustó a los judíos. Y para congraciarse con los judíos también tomó a Pedro preso, y ya quería hacer lo mismo. Dios liberó milagrosamente a Pedro de la cárcel, y después leemos que Herodes se enfermó, dice, se llenó de gusanos. Pero se levantó contra la iglesia Herodes también. Todos los emperadores romanos, casi todos, persiguieron a la iglesia. Unos más férreamente que otros. Bueno, alguno llegó a convertirse, parece. Otros dicen, bueno, este asunto de que si Constantino se convirtió o no es todo un dilema histórico, pero pudiera ser, por lo menos con mucha influencia del cristianismo. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los emperadores antes de Constantino persiguieron a la iglesia. Y la persiguieron férreamente al punto de hacer las cosas más atroces con el cristianismo. Personas separadas de su familia, hasta gente jóvenes, hasta mujeres jóvenes, entregadas al Coliseo o a toda una festividad, divirtiéndose con los cristianos siendo muertos por las fieras. Luego el catolicismo romano, con todos sus papas, también se convirtió en un perseguidor de los verdaderos cristianos. La Santa Inquisición, que no era nada santa, persiguió a los verdaderos cristianos por siglos o por muchos años, persiguiendo a los cristianos. España tiene una historia horrible de esa, de Inquisición, horrible, persiguiendo a todos los verdaderos cristianos, persiguiendo a los reformadores. Francia es otra nación ejemplo, de un ejemplo bien negativo, pero un ejemplo horrible de eso, como el catolicismo romano cobró las vidas de miles de verdaderos cristianos. Y todo el objetivo era un objetivo, una agenda satánica para destruir al pueblo de Dios. Ahora, algunos me dicen que no ponga ejemplos como este, pero tienen que ser puestos. Ya más reciente el comunismo, diciendo que la religión, hablando del cristianismo por supuesto, no del satanismo, no. Nosotros sabemos que líderes llamados comunistas se han ido a África a hacer juramentos con santos y deidades africanas, pero el cristianismo les ha molestado y ha llamado al cristianismo, no a la religión, al cristianismo el opio de los pueblos, en otras palabras, la droga de los pueblos, como si el cristianismo adormece a los pueblos. Claro, como les dice la verdad, y es una verdad contraria a lo que ellos enseñan, a la religión que ellos enseñan, por eso les llaman el opio de los pueblos. Bueno, pues esa es otro intento, otra agenda satánica para destruir a la iglesia. Hermanos y amigos, pero todos estos enemigos han pasado. Otros están pasando y van a seguir pasando. Seguirán quedando en la historia como algo del pasado, y la iglesia, triunfante y constante, aunque con tropiezos y heridas, pero ha seguido su camino. Amén. Gloria a Dios. Ha seguido su camino, su crecimiento y su avance indetenible en la historia. ¿Quién le iba a decir a Juan en la isla de Patmos, conociendo de unas decenas de iglesias débiles, heridas, frágiles, con pecado,
que la iglesia iba a seguir adelante. ¿Quién iba a decir en el tiempo de la persecución romana imperial contra un grupo de creyentes que esos cristianos iban a prevalecer? ¿Quién podía imaginar que 11 hombres temerosos de los principales judíos y de los soldados romanos, después de ver a su líder crucificado humillantemente y sepultado, que esos 11 hombres después pudieran hablar sus doctrinas valientemente y con denuedo y estar dispuestos a morir por ellas? ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién iba a decir que una iglesia naciente, perseguida y tratada como fue tratada en el primer siglo por todos los emperadores romanos, iba a seguir adelante, iba a seguir en pie? ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién le iba a decir a Juan que después de él siendo un anciano, estando destinado a morir en la isla de Patmos, viendo tantos problemas en las iglesias nacientes, pecados en las iglesias, estas iban a prevalecer en el tiempo? ¿Quién se lo iba a decir? El Señor se lo dijo. El Señor se le apareció. El Señor le mostró que eso iba a ocurrir. El Señor le reveló que eso iba a ocurrir. Él le reveló, el Señor de la historia le dijo la última palabra de la historia. El que sostiene a los débiles y el que humilla a los poderosos y puede debilitar a los poderosos, le dijo: tú ves esto hoy, tienes mucha preocupación en tu corazón, pero yo te quiero mostrar para que veas el futuro glorioso al que va la iglesia. Y sí, hay dragón escarlata, y sí hay gran Babilonia, y sí van a hacer daño, y sí van a perseguir, y sí van a destruir, pero la iglesia va a prevalecer. Qué gloriosa revelación, hermanos. Qué gloriosa revelación. Ya la historia se ha encargado de mostrar que la revelación que tenemos nosotros delante, llamada Apocalipsis o Revelación, este libro, la historia se ha encargado de mostrar que esta revelación dada a Juan en Patmos es verdadera. Es verdadera. Al menos en lo que ya se ha cumplido, usted y yo podemos decir: amén, Señor, todo esto se ha cumplido. En casi cualquier, hermanos, es glorioso, en casi cualquier lugar del mundo que usted va, allí hay un edificio con una cruz donde se ha predicado a Cristo, donde se ha abierto una Biblia y se ha leído. Hasta en países musulmanes. A veces en campitos que no hay personas en kilómetros a la redonda, allí hay un edificio cristiano levantado, y dice: ¿y cuándo levantaron esto? ¿Y para qué? Bueno, parece que para que los campesinos que distaban a kilómetros fueran allí en el día del Señor a adorar al Señor. ¿Y quién vino a predicar a estos contornos? ¡Alguien fue! Porque Dios es Dios. La revelación esta es verdadera. Esta revelación es verdadera. Dios reveló esto. Y es una revelación gloriosa. Que no parecía que iba a ocurrir nada parecido. Pero Dios lo hizo. Solo nos queda ver las glorias venideras recién estudiadas. Eso no se ha cumplido. Está por verse. Pero oye, si todo lo demás se ha cumplido, es muy fácil decir. Recuerdo en la escuela había una frase que resumíamos, no sé en el caso tuyo, pero por allá donde yo estudié por lo menos poníamos LQQD. ¿A algunos les suena? Lo que queda demostrado. LQQD era un resumen de lo que queda demostrado. Queda demostrado ya que todo se ha cumplido. Lo que falta, ya eso está demostrado. Dios es fiel. Dios es veraz. Pero además podemos ver también,
si es que apreciamos el trabajo de santificación que Dios ha comenzado en nosotros hasta hoy. Cuando usted mira, cuando usted se convirtió, espero estar hablando aquí con algunos convertidos. Cuando usted se convirtió, yo recuerdo, había un hermano donde me convertí, en la iglesia que me convertí, o que visité cuando me convertí, y de la cual fui miembro también, que decía: tú eres todavía pecado. Hablando de lo reciente de mi conversión, ¿no? Decía, todavía tú hueles a pecado y viene a enseñarme a mí. Pues llevaba muchos más años que yo siendo creyente. Y me decía, tú todavía tienes olor a pecado, como diciendo, tú todavía estás ahí, tú te convertiste ayer, tú todavía tienes muchas mañas y cosas que indudablemente yo no tengo ya, porque hace rato soy cristiano. Y eso es una realidad. Es una realidad. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona hasta la venida de Cristo. Si usted recuerda, cuando usted se convirtió, indudablemente, usted todavía decía malas palabras. Cuando usted se convirtió, usted todavía veía algunas cosas que no debía ver, todavía usted tenía algunas mañas que usted no debía tener. Y Dios ha ido perfeccionando eso. Hermanos, eso es una realidad que también da veracidad a la obra de revelación de Dios en este libro. Este audio no va a quedar muy bueno, hermano, porque le he dado piñazo a este micrófono una pila de veces. Estamos invirtiendo en el reino de Dios con estos micrófonos. A Dios gracias, y Wilmer y los que han ayudado en esto. Hermano, como Dios sabe que en nosotros queda un rezago de pecado y por lo tanto de dudas e incredulidad, por ello viene en auxilio nuestro y patentiza y exalta su revelación con palabras contundentes. Si usted se da cuenta, en esta porción que leímos, no tenemos nuevas revelaciones. Ya la revelación fue dada. Ahora Dios viene en nuestro auxilio a decir, oye, esto que te revelé, Juan, es cierto, es verdadero. Y comienza a darle pruebas contundentes o comienza a hacer afirmaciones para auxiliarnos a nosotros. Porque sabe de nuestra incredulidad. Para auxiliarnos a nosotros, para patentizar y exaltar que esta revelación es cierta. Como Dios sabe también que la estrategia del diablo es hacer dudar a los hombres sobre la veracidad de su palabra, por ello nos auxilia con estas sentencias de autenticidad de las mismas, con estas firmes, o estas, pudiéramos decir, tienen una firma de autoridad divina. Estas últimas palabras son como firmas de autoridad divina de toda esta revelación que hemos visto. Vamos a ver primero, en los versos 6 y 7, que la revelación es exaltada. Y en los versos del 8 al 9, la revelación es confirmada. Y yo creo que no vamos a poder ver nada más. Pero quisiera adelantar un poco más. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver que en los primeros versos, el autor de la revelación, quien da la revelación, exalta esa revelación diciendo de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y así está exaltando la revelación, toda la revelación, no solo esta porción de la Nueva Jerusalén y los cielos nuevos y tierra nueva, sino todo lo que le ha sido revelado. Todo lo que le ha sido revelado a Juan en este libro, o que este libro que Juan escribió, toda esa visión Dios lo está exaltando. Ahora, en la descripción de la revelación encontramos que dice palabras fieles y verdaderas.
Toda la revelación, no solo cielo nuevo y tierra nueva, eso está por verse, pero todo lo que se ha revelado son palabras fieles y verdaderas. Ahora, el contraste que encontramos aquí entre palabras fieles y verdaderas dadas por Dios y lo que constantemente nosotros estamos recibiendo de todas las fuentes es horrible. Hermano, nosotros estamos acostumbrados a que nos engañen, usted sabe. Hoy encontrarse palabras fieles y verdaderas es difícil. Y ahora encontramos una revelación donde se nos dice incluso que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y donde se nos dice que nosotros no podemos demostrar que el futuro de la iglesia va a ser tan glorioso que es comparado con el oro, con una ciudad donde pasa un río cristalino, donde vamos a ver a Dios cara a cara y donde estaremos allí por los siglos de los siglos. Y usted dice, es demasiado bueno para ser cierto. Ahora, en un mundo donde nosotros estamos siendo bombardeados con mentiras de distinta índole, tener una revelación de Dios, necesitamos que tenga una credencial y la afirmación de que estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuántas historias nos han contado mal? ¿Cuántas historias nos han contado mal? ¿Con cuántas historias nos han engañado? Yo creo que ninguno de los presentes puede calcular cuántas historias se nos han contado mal. Yo estaba hablando con mi hermano y barbero hace 2 días atrás de la historia del barco La Cobre. ¿Usted ha escuchado eso? Yo recuerdo en mi ciudad natal hay una escuela que se llama Víctimas de la Cobre. ¿Qué nos contaron? Fue la CIA y la mafia americana y los cubanos, la mafia anticubana, ¿no? De Miami, los autores de ese atentado. Bien, hermanos, eso fue lo que nos contaron. Pero esa es la historia verdadera. ¿Qué había en ese barco? ¿De dónde venía ese barco? ¿Y quién hizo las verdaderas averiguaciones sobre lo que sucedió en el barco? Bueno, los que hicieron las verdaderas averiguaciones sobre ese barco dicen que esa acusación es infundada. Que el barco sufrió un accidente y que nadie sabe qué fue lo que pasó. Era un barco lleno de explosivos, donde por cualquier cosa habían tantas normas de seguridad que se infringieron, o sea que no se cumplieron. Desde la primera norma de seguridad que no podía nunca llegar a un puerto en ninguna nación. Un barco eso lo aprendí yo cuando vi este documental, ¿no? Un barco de armas nunca puede estar en un puerto por el peligro. Un barco de municiones debe quedarse a millas del puerto y allí a millas del puerto desembarcar para barcazas más pequeñas con ciertas seguridades, con un personal adiestrado y llevado entonces a puertos seguros. Pero además de eso, hay tantas hipótesis de todas las personas que podían causar un atentado, tantas personas, y en el listado de 8 personas, una posible podía ser el gobierno americano. Pero habían otras 7 que podían ser culpables también. Y no se pudo demostrar nada. La aseguradora de ese barco era una compañía inglesa que fue la que tuvo que pagar los daños, para que usted entienda. Los daños del barco que no tuvo que pagar, yo pregunto, ¿eso no averiguaron bien? Los que tuvieron que hacer la averiguación, los que tuvieron que pagar los daños, no tuvieron que averiguar bien, averiguaron bien y no pudieron llegar a ninguna conclusión, porque no se pudo llegar a ninguna conclusión. Sin embargo, nos dijeron quién era el culpable, sin probar que hubiera un culpable. Y nosotros creímos. Y hemos estado creyendo todo este tiempo que fue así. Pero había toda intención de acusar a los que se acusó. Toda intención.
Hermanos, mucha mentira hemos recibido. Nosotros. Estoy diciendo el caso de nosotros, porque algunos quieren que yo predique en Cuba, pero que yo predique como si yo viviera en Haití. Yo no vivo en Haití, yo vivo en Cuba. Algunos quieren que yo predique como si yo viviera en Nueva Zelanda. No vivo en Nueva Zelanda, vivo aquí. Y les voy a decir una cosa. Mi frente de batalla para el mal no es un fusil allá afuera, es un púlpito. Y voy a enfrentar el mal. El mal de mi propio pecado, el mal del pecado tuyo y el mal del pecado de los gobernantes de este país también. Voy a predicar fielmente. Pero pastor, ¿te pueden meter preso? Bueno, si ese es el precio. ¿Voy a tener temor a estar preso y no decir la verdad? Dios me libre de eso. Dios me libre de temer más a los hombres que a Dios. ¿Cuántas mentiras hemos recibido sobre el aceite? Vamos ahora a girarnos para los capitalistas que también dicen mentiras. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la manteca de puerco es mala, de cerdo es mala, y que hay que consumir aceite? Yo soy uno de los engañados esto en primera línea, porque yo estudié licenciatura en alimentos. Y me enseñaron en mi carrera universitaria, pero no solo a mí, al mundo entero, no se crean que es la Universidad de Cuba, en el mundo entero nos enseñaron que los aceites o las grasas saturadas eran malignas, y que los aceites insaturados, como los que venden en todos los mercados, eran muy buenos. Hermanos, si usted se pone a estudiar realmente la verdad sobre eso, usted va a encontrar que es una mentira. Te han estado engañando por siglos. No sé si por siglos ya, pero por algunos años. Te han estado engañando. Nos han estado diciendo, los que producen aceite han estado comprando también a aquellos que hacen propaganda para venderte la mentira de que los aceites insaturados son menos dañinos. Y te dicen, arriba, con eso puedes freír, con eso puedes hacer todo. Cuando un aceite de estos insaturados se fríe, todos los cambios que producen son horribles, y la cantidad de radicales libres cancerígenos para nosotros son horribles. Y la mejor grasa con la que se puede freír es con la de cerdo, porque es la que menos sufre cuando se sube la temperatura para freír. Por eso encontramos que nuestros abuelos duraron 90 años y nosotros nos estamos muriendo de 60. Y ellos lo único que tenían era manteca de cerdo. Nos han mentido. Estamos rodeados de mentiras. ¿Cuántas mentiras salieron desde la ONU y la OMS en el tiempo del COVID? Hermano, si usted no se ha documentado, debe hacerlo. ¿Cuánta mentira con las vacunas? ¿Cuánta mentira de que teníamos que estar hacinados y no caminar por las calles y hacer nada? O no podemos estar hacinados, mejor dicho. ¿Cuánta mentira teníamos que estar aislados en casas? No podíamos estar nunca. Nos sacaron de las iglesias, de la adoración que Dios manda hacer cada primer día de la semana. Los hombres, guiados por el mismo maligno, nos separaron y nos quitaron hasta los derechos de adorar a Dios. Muchos tenían temor a eso, porque no querían coger un virito que mataba a algunos que se estaban muriendo. Y todos los que se murieron en esa época de cualquier cosa, se murieron de COVID. ¿Por qué? Porque fue lo que nos quisieron mentir, nos quisieron hablar. ¿Cuánta mentira? Sin embargo, hermanos, la verdad de Dios es totalmente comprobable. Miremos a un pecador y veamos los resultados de su vida. ¿Es Dios veraz o no? Mira la vida de un hombre borracho. Dime qué ves. Exactamente lo que Dios dice en su palabra. Mira la vida de un adúltero. Compáralo con un hombre fiel o una mujer fiel. Dime qué ves si la verdad
si Dios es veraz o no. Dime qué ves. Se para una mujer de esta que hace propaganda pornográfica y que sirve a la pornografía y que gana dinero por exhibir su cuerpo. Y le dice a una oficinista, a una mujer que trabaja como económica, le dice: ¿tú te crees que eres mejor que yo porque tú trabajas en una oficina y ves la economía de no sé quién? Que yo, mi trabajo es tan honrado como el tuyo. La economista le dijo: ¿y tú puedes contarle a tus padres y hacer que tus padres estén orgullosos de lo que tú haces, así como mis padres están orgullosos de lo que yo hago? Por supuesto que la mujer esta, que vive en el mundo de la pornografía, bajó su cabeza y dijo: no, eso no puedo hacerlo. El pecado es una enfermedad horrible, es una verdad horrible. Dios lo dice en su palabra. Dios habla de las consecuencias en su palabra. Y eso es verdad. Porque Dios es veraz. Mira a un mentiroso y mira qué resulta de su vida. Mira a un ladrón y mira qué resulta de su vida. Mira a un asesino y mira qué resulta de su vida. Mira a un idólatra y mira qué resulta de su vida. Dios es veraz. Miremos a toda la profecía vista aquí en el libro de Revelaciones. ¿Quién iba a decirle a Juan que la iglesia iba a ser de una medida inmedible? Cuando él veía solo unas pequeñas iglesias sufriendo y con pecado, diciendo: serán destruidas en cualquier momento. Yo no puedo salir de aquí, no las puedo ni tan siquiera animar de frente. ¿Qué será de la iglesia? Dios le dijo: la iglesia va a ser tan grande que no va a ser medible. Su altura, su anchura es tan grande que va a ser miles de codos, cientos de estadios, inmensa. Dios es fiel, Dios es veraz. Él cumple lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La estrategia del diablo no deja de ser la misma: hacer dudar al hombre de la palabra de Dios. Esa es la estrategia del diablo. Hacer dudar al hombre. Así que Dios dijo, con que Dios dijo. ¿No les parece esas palabras familiares? Allí en el huerto del Edén, con que Dios dijo que van a morir. No, sabe Dios que no es así. Hermanos, hacemos bien en creer en cada palabra de Dios. Cada palabra de Dios. Él es veraz. Él es verdad en su naturaleza. No puede decir mentiras. No hay mentira en Él. No hay engaño en Él. Él es verdad. Su palabra es verdad. Por eso Él puede decir: estas palabras son fieles y verdaderas, Juan. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y miren la descripción del autor de la revelación. Él dice: el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Observemos, hermanos y amigos, primero observemos la clara enseñanza de la divinidad del Señor Jesucristo. Miren quién es el Señor. El Dios de los espíritus de los profetas. ¿Ese es el Señor? Yo pensé que estaba hablando del Señor Jesucristo. Sí, está hablando del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es el Dios de los espíritus de los profetas. Porque Él es Dios. Miren la divinidad claramente ahí enseñada. Y envió a su ángel para que hablara, a su mensajero. Entonces, el Señor Jesús es el Dios de los espíritus de los profetas. Miren ustedes cómo dice Hebreos
12:9. Por otra parte, estoy leyendo Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Y quién es el Padre de los Espíritus? Dios es el Padre de los Espíritus. ¿Y cómo es que el Padre de los Espíritus es el Señor? Porque el Señor es Dios. Hermanos, Dios envía a su ángel o a su mensajero para darles un anuncio fiel de lo que sucedería hasta el final. No oculta las persecuciones. Yo pregunto, en Apocalipsis, que es un libro de revelaciones, ¿Dios nos habla solo de las cosas buenas que va a venir a la iglesia? No. ¿Dios nos habla solamente de cielos nuevos y tierra nueva y la gloria venidera? No. Les dice, ustedes serán encarcelados por 10 días y serán perseguidos. Y el dragón escarlata se levantará y perseguirá a la iglesia, pero la iglesia huirá al desierto y encontrará un lugar para poder librarse del dragón escarlata. Y se levantará la gran Babilonia y el falso profeta y perseguirá y herirá a muchos. Hermanos, no oculta nada. La revelación de Dios no oculta nada. Jesús, de la misma manera, siempre ha hablado. Cuando habló de frente con los discípulos, les digo, en el mundo tendréis aflicciones. No les ocultó nada. Porque Él es veraz. Si nosotros queremos ser veraces con nuestros hijos, vamos a tener que decirle, mi hijo, la vida no es caramelo nada más. La vida no es helado nada más. Y lo sentamos y le decimos, mira, esto es así. A veces papá tendrá para darte una galletica, a veces papá no tendrá. Esa es la verdad, la realidad de la vida. Porque queremos hacerle bien, tenemos que ser veraces con ellos. Tenemos que decirle, hay tiempo de jugar, pero hay tiempo de ser responsables. Ayudar en casa, trabajar. Tenemos que hablarle de su pecado, tenemos que hablarle de la condición, de la maldad de su corazón, y tenemos que hablarle de Cristo si vamos a decirle la verdad. Dios siempre nos ha dicho la verdad. El mensajero que ha anunciado todo esto a Juan, que le ha revelado todo esto a Juan de parte de Dios, les ha dado todos los anuncios. No oculta las persecuciones, no oculta los sufrimientos, no oculta la grandeza de sus enemigos incluso. Los pone grandes a los enemigos. La gran Babilonia, que es el mundo. Es horrible, es un enemigo horrible la gran Babilonia. Pero también les dice la victoria gloriosa que iban a tener. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Ahora notemos que esta revelación será dada ¿a quiénes? A los siervos, no a los hijos mimados. Algunos por ahí piensan que los cristianos somos hijos de Dios y nos merecemos todo. Si estamos enfermos, ¿cómo es que yo estoy enfermo? Si estamos pasando por una aflicción, ¿cómo es que estoy pasando por una aflicción? Si no tengo dinero, ¿cómo es que no tengo dinero si yo soy hijo de Dios? No, tú eres hijo de Dios y los hijos de Dios pasan por aflicciones. Pero también los hijos de Dios deben entender que aparte de hijos de Dios son siervos de Dios. Siervos de Dios. ¿Cómo tú te comprendes? ¿Cómo tú te ves delante de Dios? ¿Solo como un hijo con privilegios? Hermanos, debemos vernos todos nosotros también como siervos de Dios. Nosotros no somos nuestros, somos de Él. Debemos vernos a la luz de la verdad. Tú y yo somos siervos de Dios. Estamos aquí para servirle, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y en todo caso, si usted ha sido comprado con la sangre de Cristo y usted es un creyente, entonces usted le pertenece a Él. Y así Dios nos ve a nosotros como siervos suyos.
No solo como hijos amados, como siervos también. Y así debemos vernos todos nosotros. Déjame ver si puedo verme mi Biblia, creo que sí. Va a haber que abrir esa ventana. Porque dice la Escritura que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A sus siervos. Yo pregunto, ¿es usted un siervo? Si usted es un siervo de Dios, usted puede recibir todo esto, porque es para esto, para ellos, que se les da a los siervos, no a los que se creen solo hijos mimados. Ahora, el tiempo en que todo esto sucede y el uso de la palabra pronto, aquí, debemos verlo a la luz de toda la Biblia. Usted sabe, así termina la sentencia. Estas son las cosas que deben suceder pronto. Pero ¿cuándo fue dicho esto a Juan? Bueno, mínimo en el primer siglo, aunque sea en los años 90 de nuestra era, ya ha pasado ¿cuánto tiempo? Bueno, casi 2000 años. Casi 2000 años. Y el Señor dijo que esas cosas iban a suceder pronto. ¿De qué pronto está hablando Él? Pero si usted ve en todas las escrituras, cada vez que se usa el término que van a suceder pronto, usted tiene que verlo a la luz de toda la escritura, porque todo parece indicar que pronto para Dios no es tan pronto como para nosotros. Es como algunos solteros. Ellos perciben que Dios le va a dar una esposa pronto. Y ellos piensan que pronto es que no, ya yo me voy de aquí, de este culto yo me voy comprometido ya. No. Pronto no quiere decir ahora mismo. ¿Usted ha estado alguna vez en México? Yo tuve ese privilegio. Algunos han estado en el Central, está cerquita de aquí. Para acá, ¿no? Sobre todo Pedro, pasa por ahí cada rato. Pero los mexicanos son de los de Latinoamérica, que te dicen, ¿pudieras ahorita alcanzarme esa goma de borrar? Y si a usted como cubano le dicen eso, ¿qué usted hace? El hombre no está apurado para la goma a borrar, usted sigue borrando con la goma, usted sigue haciendo cosas porque él te la pidió ahorita. Pero él te está diciendo ahorita, diciendo, oye, es ya, es ahora. A mí me pasó, trabajando en una cocina de un hotel, me dice, chef, ¿pudieras ahorita alcanzarme un poco de ajo? Sí, cómo no, yo seguía haciendo lo mío. Pasó otra vez por el lado mío, díceme, chef, ahorita pudieras traerme el ajo. Ok, no hay problema. Bueno, para nosotros pronto es como para un mexicano ahorita. Para él es ahora mismo. Ese pasó, la tercera vez que pasó me dice, ahorita, yo que ahorita sí voy a ir ahorita. Y dice, no, que ahorita es ya, es ahorita. Y yo, pero háblame en español, no en mexicano. Ya al rato me adapté, cuando lo escuché varias veces ahorita para ellos. Pero para nosotros pronto es ya, para Dios pronto no es ya. Para Dios pronto es pronto. Yo pregunto, cuando nosotros conozcamos a Dios como somos conocidos, en cierta manera, cuando estemos con Él cara a cara, por la eternidad, ¿qué te va a parecer 2000 años? Pronto. Y es que nosotros vemos a veces las Escrituras solo con ojos muy humanos y muy temporales. Pero pronto quiere decir con toda seguridad y en poco tiempo, en el tiempo corto del ser humano, pronto. Todo parece indicar. O sea, por toda la luz de las Escrituras, pronto esto ocurrirá. No van a pasar muchos siglos, pero va a pasar tiempo. Va a pasar tiempo. Entonces, mirando esto, podemos decir también que estas palabras son fieles y verdaderas y son dadas para que ocurran pronto. Y más cuando usted lo compara
como por ejemplo cuando se le reveló algo parecido a Daniel, ya sí hace muchos más años atrás. A Daniel se le dijo, sella las palabras de esta profecía, porque es para el tiempo del fin. Sin embargo, a Juan se le dice, no selle las palabras de la profecía. Y ahí vamos a llegar. Es pronto. Porque es pronto lo que va a ocurrir. Es pronto, es en esta época. Es después de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que es el tiempo del fin. Ese es el tiempo del fin para el Señor. Vamos a ver la sentencia de su venida y bienaventuranza. En esa sentencia y en esa bienaventuranza también vemos esta revelación exaltada. En el versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se da cuenta cómo es exaltada esta profecía, esta revelación? Es exaltada una y otra vez. Y aquí se nos dice que el regreso eminente del Señor exalta esta revelación. Dice aquí, vengo pronto. Una vez más. Vengo pronto. Con esta declaración el Señor quiere dar paso y persigue que se tome en cuenta con seriedad con estas palabras suyas. Si el Señor viene pronto y Él nos dio una revelación antes, nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con la revelación que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te anuncié? Con todo lo que te dije. ¿Qué hiciste con esto de que el que venciere? ¿Qué hiciste con esto de que hay que vestirse con las vestiduras del Cordero, limpiar nuestras vestiduras con su sangre? ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con aquel que no adorare a la bestia ni a su imagen? ¿Qué hiciste con eso? Vengo pronto y voy a velar porque se esté cumpliendo lo que he dicho, lo que he revelado. Él viene a chequear si se está teniendo en cuenta sus palabras para galardonar a aquellos que la guardan. Yo pregunto, cristiano que está en este lugar, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra? ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo pasas meditando en lo que Dios dijo? En lo que Dios dice. ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Usted sabe por qué muchos de nosotros estamos muchas veces afligidos? Porque no pasamos tiempo en la palabra. ¿Sabe por qué estamos mucho tiempo o muchas veces en muchas cosas en el mundo y no es el centro de nuestro corazón Dios y su reino? Porque estamos mucho tiempo en otras cosas y no meditando en su palabra. Pero miren lo que dice aquí, bienaventurado. Versículo 7 sigue diciendo, bienaventurado el que guarda. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta revelación dada a la iglesia es para ser guardada. Hermano, no es para ser leída. No solo para escuchar que se predique, como estás haciendo hoy aquí. Es para guardarla. Es para preservarla. Es para razonarla, meditarla, masticarla, saborearla y gozarse con ella. Es para eso. Usted sabe qué hace el mundo y qué hace el diablo, separarte de lo que Dios dice. Porque cuando tú te separas de lo que Dios dice, tú comienzas a preocuparte, a angustiarte, y Él te hace un infeliz. Te hace ser un infeliz. Te hace vivir como un infeliz. Te hace quejarte. Y ahí Él se goza al menos con eso. Un poquito de gozo antes de irse para el infierno por la eternidad. Un poquitico de gozo con un poco de maldad que hacen sus hijos, los hijos de Dios ya. Dios quiere que tú guardes su palabra, atesores su palabra, tome su palabra como algo glorioso, precioso, que debes tener en cuenta siempre y que debe ser la verdad que ilumina tu vida, que hace que tú andes y que tú vivas por ella, que tú te alimentes de ella, que tú así como comes pan diario. Yo recuerdo, yo hoy mismo desayuné, por la gracia de Dios, bien. Un desayuno de mamá, como me dijo mi esposa cuando me lo dio. Ella me los hace parecidos, pero no como los de mamá, ¿sabes?
Los desayunos de mamá son los desayunos de mamá. Esposas, esfuércense por hacer desayunos a sus esposas como los de mamá. Pero los de mamá son difíciles de superar, ¿verdad? Son difíciles de superar un desayuno preparado por mamá. Yo a las 3 horas de ese desayuno ya yo me como hasta mi mamá. Ya hay hambre. Y si tenemos hambre así por la comida física, así debemos apreciar la palabra de Dios. Así debemos tener deseos de comer. Y déjenme decirle que aunque no percibamos esa necesidad de alimento, la tenemos. Cuando usted no se alimenta por la palabra, y yo no estoy diciendo de leer la Biblia, estoy hablando de alimentarse de ella. Porque si usted lee la Biblia así, es como si usted coja un pan y lo pasa así por el lado. ¿Se benefició? Imagínese que ahora yo venga aquí y prepare un sándwich de jamón y queso pasado por una tostadora, así con el queso derretidito, y un batidito de mamey o un yogur bien espeso como el que hacen por al lado de casa de Ané. Y yo los tome aquí y se los pase por el lado así ustedes, y no se los deje comer. Huela. ¿De qué le benefició eso? No le trajo beneficio. Cuando usted lee la Biblia así, no trae ningún beneficio. Pero cuando usted toma la Biblia y la guarda, oh bendito sea Dios, cuando usted la guarda en el corazón y usted dice, oh, estas son las palabras de Dios para mí. Oh, qué bendición. Y usted medita en ella y ora en ella y pasa tiempo en el día meditando en ella, entonces usted está comiendo, masticando y está digiriendo la palabra y entonces es una bendición para ti. Entonces eres feliz. Bienaventurado. Feliz, 3 veces feliz. De lo contrario, te están pasando el jamón y queso por aquí, el batidito por allá y el yogur por acá, pero no te estás alimentando. Eres un infeliz. Pero bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Realmente vamos a ser bienaventurados si guardamos la palabra. Hermanos, si no la guardamos, no vamos a ser bienaventurados, no vamos a ser felices. Debemos masticar la palabra, gozarnos con la palabra. Aquí ya vimos ya la revelación exaltada de estas maneras, pero vamos a ver esa revelación confirmada en los versículos 8 y 9. Vamos a ver esa revelación confirmada con el testimonio de Juan en primer lugar. ¿Sí? Esta revelación, miren, Juan pone el cuño suyo también. Juan, el autor humano, pero inspirado por el Espíritu, pone su cuño cuando dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Yo soy el que vio y oyó estas cosas, hermano. Juan testifica con su identidad. Juan le pone un cuño a esta profecía también con su identidad humana. ¿Por qué? Juan sabe que él tiene un don de Dios. Juan sabe que él fue el que oyó y vio estas cosas. Él no se lo imaginó, él no lo soñó, él no está con hambre y ahora alucinando. Él no tuvo un mal sueño, él vio y oyó estas cosas. Y déjenme decir, Juan supo que era el momento de una gran adoración a Dios por lo que estaba viendo y oyendo. Juan sabía que él no estaba siendo engañado por nada. Juan sabía que había recibido una revelación de Dios y era gloriosa esa revelación. Y él decía, bueno, yo soy un anciano, soy un apóstol de Jesucristo, la iglesia va a recibir esta carta, este libro, la iglesia debe saber que yo fui el que recibí esto. Y yo voy a poner mi nombre ahí para dar testimonio, para dar crédito a esta revelación. Juan sabía que él era un hombre respetado, que él no era un mentiroso y todos los que iban a recibir esta carta sabían que él no era un mentiroso, sino que era un siervo sufriente por defender las verdades del Evangelio. Así que Juan dijo, yo voy a poner mi cuño ahí. Lo puso al principio y lo puso ahora aquí otra vez.
Allá en el principio dice, yo, Juan, estaba en la isla de Patmos cuando recibí esto del Señor. Y ahora aquí termina diciendo, oye, ese cuño, póngalo ahí. Fui yo el que recibí esto. Yo recibí estas visiones y todo lo que he escuchado y he visto es lo que les estoy poniendo. Pero además Juan testifica no solamente dando su identidad, sino dando hasta su experiencia. Miren cómo él dice, sigue diciendo en este verso 8. Y después que las hube oído y visto, nuevamente resalta eso, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y miren lo que le sucedió. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿No sería vergonzoso para Juan contar eso? La reprensión de un ángel, pero era algo verdadero y había que ponerlo. Juan hasta testifica, confirma estas palabras proféticas con una experiencia negativa que él había tenido. Una experiencia de haber adorado falsamente a un ángel o de manera equivocada a un ángel. Lo que Juan vio y oyó era digno de más grande expresión de adoración a Dios. Así que decide hacerlo delante de su mensajero. Pero este lo llamó a incorporarse. Dijo, hey, levántate. Y no te maravilles demasiado, desmedidamente. O sea, tú te puedes maravillar, pero no pierdas la razón. ¿Cómo me vas a adorar a mí? Yo soy consiervo tuyo. Entonces, el tamaño de la revelación sacó de cabeza a Juan. Juan se postró para adorar. Y el ángel le dijo, hey, está bien que has recibido una revelación grandísima, pero párate, porque yo soy consiervo tuyo. A mí no me adores. Entonces miren cómo ha sido confirmada la palabra esta como ciertísima, también por el testimonio de algo vergonzoso que le sucede a Juan. Hermanos, indudablemente estamos delante de una palabra fiel y verdadera, exaltada por el mismo autor, confirmada por el mismo autor como fieles y verdaderas, y Juan dando crédito de que esto es algo fiel y verdadero que debe ser considerado. Después de ver estas sentencias y firmas del mismo Dios y del apóstol sobre toda la revelación, yo pregunto, ¿qué harás? ¿Qué harás con este libro? ¿Qué harás con la palabra de Dios? ¿Qué harás a partir de hoy incluso con el libro de Apocalipsis? Ese libro tiene tantos mitos, ¿verdad? Que por tanto tiempo ha cosechado no muy buena fama, sino, no, hay que ver cómo se lee Apocalipsis, hermano, pero sí, es una gran revelación de Dios. Es una gran revelación de Dios. Pero además, ¿tomarás en serio las palabras dichas en este libro? ¿Realmente mirarás a ella con detenimiento y te gozarás y te deleitarás como Dios conoce toda la historia? Conoce las fuentes del mal, conoce todos los instrumentos del mal, pero no solo los conoce, ordena que ocurran y que hagan lo que hacen. Pero ¿te regocijas tú a que en medio de ese mal la iglesia va a florecer? ¿Vas a deleitarte realmente en su palabra? ¿Vas a detenerte a guardar las palabras de esta revelación? Fíjense cómo termina diciendo el ángel. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, los que han profetizado como tú, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Eres tú de esos que atesoras, que guardas, que realmente amas las palabras de este libro? ¿No vas a apreciar y valorar más las palabras de toda esta revelación? Deleitarte en ellas, meditar en ellas. ¿No vas a hacerlo? Aún cuando vemos que tienen este tipo de cuños, este tipo de firmas. Cabe mencionar, una vez más, las palabras contundentes de Dios,
El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermanos, deleitémonos, amigos, miremos y guardemos su palabra. Amén. Porque ellas son fieles y verdaderas. Toda revelación suya es fiel y es verdadera. Padre, damos gracias en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por este cuño y firma de tu propia mano, Dios. Y llevando también al autor humano a sumarse con su identidad y con su experiencia a esta firma contundente como aprobación de que esta revelación es fiel y verdadera. Gracias porque todo lo que hemos estado expuesto ha sido glorioso. Tú tienes toda la historia escrita. Tú eres el Dios de la historia. Y tu reino y tu iglesia seguirán adelante. Podrá levantarse hoy Israel contra Irán, podrá levantarse una tercera guerra mundial, pero tu agenda se cumplirá. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres nuestro Dios. Señor, concédenos, para más gloria de tu nombre, que meditemos realmente en tu palabra, que guardemos realmente tu palabra y que así, Señor, seamos bienaventurados. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.